Buenos días, maestro y compañeros. Primero que nada, en este video aprenderemos cómo se realiza el diagnóstico microbiológico a través del tracto respiratorio inferior. El objetivo general es aplicar el procedimiento microbiológico de las diferentes muestras para el diagnóstico etiológico de las infecciones de vías respiratorias inferiores ocasionadas por una bacteria. Toda muestra tiene que tener etapas: etapa preanalítica, etapa analítica y etapa posanalítica, las cuales son indispensables en cualquier toma de muestra. Tipos de muestra: a través de esputo, expectoración, aspirado transtraqueal, lavado bronquial, cepillado bronquial, entre otros que mencionarán mis compañeros. Las infecciones de tracto respiratorio inferior se presentan a cualquier edad, pero es más común en niños y adultos. También interfieren otros factores como edemas de pulmón, alcoholismo, desnutrición o agentes como diabetes o alguna enfermedad crónica pulmonar. El aspecto teórico nos dice que el aire que respiramos es un transmisor de patógenos y que en esta muestra aprenderemos el procedimiento de la práctica a través del diagnóstico microbiológico. Fase preanalítica. Abarca desde el momento de la petición de la muestra hasta que el técnico del laboratorio la recoge para iniciar el análisis. Datos epidemiológicos. Las infecciones del tracto respiratorio inferior se presentan a cualquier edad, aunque son más frecuentes en niños y ancianos. Están especialmente predispuestas a las personas que viven con un bajo nivel socioeconómico y en condiciones de hacinamiento. Los factores que interfieren con las defensas normales del huésped son alteraciones de la conciencia, humo de cigarrillo, hiposemia, acidosis, alcoholismo, inhalaciones tóxicas. Además del pulmón, desnutrición, infecciones virales previas, uremia y obstrucción mecánica y utilización de agentes inmunosupresores, corticoides y drogas citotóxicas. Asimismo, puede interferir con las defensas normales y enfermedades de base como diabetes, fibrosis quística y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardíaca congestiva y enfermedades inmunosupresores como la SIDA. Estos datos son fundamentales para orientar al microbiólogo hacia la búsqueda de determinados agentes. Datos clínicos. Signos y síntomas de enfermedades subyacentes y además de la orden debe señalarse la impresión diagnóstica del medio tratante. Errores en la preanalítica. Paciente mal informado. Recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecto y observaciones incorrecto. Toma de muestra. Obtener una muestra de esputo. ¿Qué es el esputo? Es una secreción mucopurulenta que proviene de las vías respiratorias bajas. El objetivo de este estudio es diagnosticar infecciones en el aparato respiratorio inferior causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. También nos ayuda a hacer el diagnóstico de tuberculosis de la prueba baciloscopía. Requisitos para el paciente. Número 1. Debe de ser la primera flema del día. 2. Debe de escupir sin aseo bucal, o sea que sí, debe de ir sin haberse cepillado los dientes. 3. Debe de estar en ayuno. 4. Es sin haber ingerido ningún antibiótico por lo menos 5 días antes. 5. No haber ingerido alcohol ni haber fumado. Bueno, como ya hemos mencionado, el esputo nace de las vías respiratorias inferior. De ahí nacen los alvéolos, que posteriormente viajan hacia los bronquiolos, que de ahí a los bronquiolos pasan a los bronquios, que después viajan hacia la tráquea, que de la tráquea llegan a la faringe y de ahí llega a la cavidad oral, y ahí es donde se toma la muestra de esputo. Bueno, para la toma de muestra necesitamos guantes, un vaso de tapa ancha, cubrebocas, hisopos y identificación del paciente. Buenos días, doña Yasmin. Vamos a realizar la toma de muestra de esputo, que es la flema. Va a ser muy importante que me apoye en este frasco que le voy a aportar. Va a ser necesario que tosa lo más fuerte posible y que expulse la flema. Es muy importante que la flema sea desde sus pulmones.
Ok, muchas gracias. Lo mandaré al laboratorio y en un momento pasa por sus resultados. Muchas gracias. Cuando los pacientes no cooperan con la expulsión de la flema, o si en dado caso fuera un niño, se utiliza un nebulizador para ayudar a expulsar la flema. Para realizar la nebulización, el material es necesario tener el compresor, el tubo flexible de conexión de recipiente del nebulizador y la mascarilla. Para realizar el procedimiento, primeramente debemos informar al paciente. Luego, preparar el material para realizar la nebulización, colocar la mascarilla, ya sea un niño o un adulto, y finalmente esperar el procedimiento. Le voy a colocar la nebulización para que sus vías respiratorias puedan abrirse y pueda expulsar la flema con más facilidad. Y le otorgo el vaso para que pueda vertir su esputo. ¿Lo abro? Le coloco. Lo coloco y lo voy a encender. Tome. Tres días después. Pues buenos días, tardes, queridos compañeros. El día de hoy yo les voy a explicar qué parte es la que se debe de tomar en un examen directo de esputo de nuestra muestra de esputo dada por nuestro paciente. Pues bien, para la realización de este frotis se debe seleccionar la partícula útil de la muestra, que esa es la que está constituida por la parte más densa o por la parte purulenta. A continuación les voy a mostrar unas imágenes en las que nos muestran cuál es la manera correcta en la que nosotros debemos de recibir pues nuestra muestra de esputo. Estas son muestras que son correctas, que nosotros debemos de aceptar. Esta es una muestra purulenta y esta es una muestra mucoide. Estas muestras son positivas y pues son útiles en nuestra realización de un examen directo de esputo o de cualquier coloración o de cualquier cultivo. A continuación les voy a mostrar unas imágenes en las que pues son unas muestras erróneas, unas muestras que nosotros no debemos de aceptar. Si es que llegan a traernos este tipo de muestras al laboratorio, debemos de rechazarlas y pedir una nueva muestra, ¿no? Vemos pues lo que es una muestra sanguinolienta, que pues no la debemos de aceptar, y una muestra en la que pues solamente se depositó saliva. Esta muestra tampoco se debe de aceptar. Pues bien, una vez sabiendo que la parte útil de nuestra muestra es la parte purulenta, debemos de saber que si hay varias porciones purulentas en nuestra muestra, lo que se debe de hacer es mezclar cuidadosamente con los aplicadores y se toma una pequeña porción de la muestra. En caso de que nosotros observemos solo pequeñas partículas purulentas, se deben escoger 3 o más de ellas y se mezclan en el mismo portaobjetos hasta crear una mezcla homogénea, y se toma la porción de nuestra mezcla homogénea pues para la realización de nuestro examen directo de esputo. Pues bien, pasamos a lo que es la coloración de Gram. La coloración de Gram se usa para el tamizaje del esputo antes de nuestra realización del cultivo. Por lo tanto, esta coloración va a permitir que nosotros podamos controlar la calidad del esputo, lo cual es importante para que nosotros podamos evaluar el grado de contaminación o con bacterias del tracto respiratorio superior, y si es que la muestra realmente viene del tracto respiratorio inferior o si se obtuvo de la faringe o por aspiración de secreciones nasales, o si es que pues es saliva solamente, ¿no? Lo que se muestra es pues perdón por los deditos, es una coloración de Gram.
En esta coloración lo que se pueden observar son varios leucocitos polimorfonucleares. Estos leucocitos se presentan cuando hay una infección, cuando hay una alergia o cuando nosotros pues presentamos lo que es el asma. Entonces, si es que nuestro paciente viene por eso, pues podemos darnos una idea, ¿no? De que pues hay una posible infección, hay una posible síntoma de asma o simplemente una alergia. Eh, los sistemas más utilizados en estas tinciones es el de Murray y Washington para nuestra coloración de nuestro esputo. La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, Super Chivas. La casta los hace ganar. Bueno, vamos a proseguir con la coloración de Cien-Nelson. Esta es una técnica de tinción diferencial, es específicamente para identificar bacterias ácido-alcohol resistentes, y esta práctica tiene dos objetivos principales. El primero es identificar si en el extendido se encuentran bacterias ácido-alcohol resistentes. El segundo objetivo es determinar un número aproximado de las bacterias que se encuentran en el extendido. Esto se ve por medio de campos. A continuación voy a realizar el procedimiento y irlo explicando un poco mejor para que quede más claro. El pana Miguel, yo, el pana Miguel, yo, mi pana. Primero, con nuestra lámina de portaobjetos, le trazaremos con un lápiz de cera un círculo alrededor, y por el lado contrario se le colocará la muestra. Con ayuda de un batelenguas partido a la mitad se tomará la muestra de esputo y se esparcirá en forma de zigzag sobre el portaobjetos sin dejar espacios. Dejaremos secar. Posteriormente, con ayuda de un mechero, lo pasaremos por él 3 veces para asificar las bacterias en el portaobjetos. Posteriormente, encima de nuestro portaobjetos se le agrega fucsina de Cien-Nelson sobre toda la lámina. Posteriormente, la lámina se debe de flamear sobre un mechero por encima de 5 minutos hasta el punto de que eche vapores, sin que hierva. Se retirará el exceso de colorante con chorros de agua, para después agregar el ácido alcohol. Pasado este tiempo se debe de retirar con chorros de agua y posteriormente se le debe de agregar azul de metileno. Y a continuación se le agregará azul de metileno durante 3 minutos. Se lava, se deja secar y después de ese tiempo, para ver sin el microscopio, se usa una gota de inmersión y se enfoca con el objetivo de 100x. Oh, dear. Diamantes. Procedemos con la siembra del esputo o el cultivo de esputo, que básicamente se trata de sembradas micobacteria en distintos agares. Se pueden en distintos, como el agar sangre, el agar McConkey, el agar chocolate, que lo permiten, o también está el agar Lowenstein-Janssen, que se usa para identificar la Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium leprae, que son enfermedades del tracto respiratorio inferior. Y los materiales, aparte de los agares, es un asa de siembra, un mechero para descontaminar y pues obviamente nuestro frasco con nuestra muestra. Y empieza de la siguiente forma:
Se inicia descontaminando el asa de siembra y verificando que cada agar tenga esté rotulado con su información, con lo que se busca y la información del paciente. Como siguiente paso se toma la muestra y analizando por medio del vaso y la vista si se alcanza a ver sangre o algún color en específico que se puede identificar a simple vista. Y siguiente se toma la placa, nuestra agar, y se inicia haciendo una siembra masiva del tamaño más o menos de un dedo de grosor o a trazar por encima de la placa. Después se volverá a repetir el mismo proceso. No es necesario descontaminar en esta fase, ya que lo que busca es impregnarse la bacteria en el agar. Y para continuar se vuelve a descontaminar porque se iniciarán haciendo las estrías de aislamiento. Se calienta para descontaminarse y posteriormente debemos esperar a que se enfríe. Después empezamos arrancando tomando la muestra desde la siembra masiva y rotulando cada 90 grados para llenar la placa. Las estrías se hacen al centro de la placa y se rotulan, o sea, se giran cada 90 grados para posteriormente descontaminar cada que cambias a otro agar. O sea que terminando de llenar tu placa debes descontaminar y volver a arrancar desde la siembra masiva. Y así termina. Después ya al crecer las bacterias en nuestros portaobjetos se pueden con un hisopo puede transferirse las bacterias al portaobjetos para así analizarse en el microscopio. Tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde, 3 días después. Identificación. De acuerdo a la correlación obtenida del gram directo de la muestra y el cultivo, se procede a la identificación realizando la selección de las pruebas de acuerdo con la orientación preliminar. Los procedimientos para el cultivo de otros tipos de muestras provenientes del tracto respiratorio inferior sería el examen directo, que se realiza mediante la coloración dependiendo el tipo de muestra. El cultivo, que en este caso se utilizan los mismos medios primarios que para el esputo, pero se recomiendan cultivos cuantitativos que son imprescindibles para poder comprender el significado de él o los patógenos aislados. También tenemos lo que sería el aspirado endotraqueal, que es un procedimiento que objetiva mantener las vías aéreas que dan pasaje, removiendo la forma mecánica de secreciones pulmonares acumuladas, especialmente en pacientes con vía aérea artificial. También tenemos lo que sería el catéter telescopado, que es una sonda que se introduce por el tubo de intubación orotroqueal para obtener una muestra de secreciones bronquiales en aquellos individuos sometidos a ventilación mecánica. También tenemos lo que serían las técnicas ciegas, que se tratan de técnicas de enmascaramiento que pretenden evitar que las expectativas del paciente, del médico, investigador o del propio evaluador influyan sobre el resultado observado. También tenemos lo que vendría siendo el lavado broncoalveolar, que el lavado broncoalveolar es una técnica que se emplea en la medicina con fines diagnósticos, que consiste en la instilación mediante la broncoscopía de entre 100 y 200 mililitros de líquido en un segmento pulmonar posterior a su aspiración. Pues bien, compañeros, una vez realizado el análisis y la interpretación de nuestros resultados, lo que se debe de hacer es reportar de estos mismos resultados a nuestro paciente. En cuestiones de que nosotros hayamos hecho una vaciloscopía, entregamos los resultados utilizando signos negativos y signos positivos. Un signo negativo se los voy a mostrar mediante esta hoja. Ay, bueno, pues no se ve, disculpen. Un signo negativo es que no se encuentra
bacilos alcohol resistentes en 100 campos que nosotros observamos. Cuando utilizamos un signo positivo es que hay menos de un bacilo alcohol resistentes por 100 campos que nosotros observemos. Cuando nosotros utilizamos doble signo positivo es que hay de 1 a 10 bacilos alcohol resistentes por campo en 50 campos observados. Cuando nosotros utilizamos tres signos positivos es que hay más de 10 bacilos alcohol resistentes por campo en 20 campos que nosotros observamos. Si es que nosotros llegamos a encontrar solo 1 a 4 bacilos en 100 campos que observemos, entonces lo que se debe de hacer es ampliar nuestra lectura a otros 100 campos utilizando una nueva línea. Si es que nosotros examinamos 200 campos y persiste el número de bacilos de 1 en 4, entonces lo que se debe de hacer es realizar un nuevo extendido. Pero si de plano sigue persistiendo este número de bacilos, entonces se debe reportar el número de bacilos que nosotros observamos y se debe de solicitar una nueva muestra de nuestro paciente. En cuestión de nuestro cultivo, pues se entrega también lo que es nuestro resultado, que ya se comentó anteriormente. Pues esto ha sido todo por nuestra parte, espero que les haya gustado y que tengan unas chidas vacaciones. Oh, yeah. Diamantes. De lunes a domingo voy todo viciado, la antorcha prendida, luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado. Las manecillas giran ya y todo sonando, bajándome la vida y no voy ni armado, metiéndome la